Hola, buenos días, tardes, noches, cuando lo vean. Hoy es domingo. ¿Cuándo lo verán ustedes? No tengo idea. Yo lo estoy grabando hoy, en un día muy bonito, y por eso me encanta saludarles, que estén bien, desearles un buen domingo o cuando lo vean un buen día. Y vamos a continuar con nuestra lectura de Sándor Márai y el último encuentro. Eh, Dice así, esta es de la entrega número 21. Tengo que hablar con él, me dije. Quizá tendría que ordenar que te siguieran, como el marido celoso de las comedias baratas. No, yo no era un marido celoso. No permitía que la sospecha anidara en mis pensamientos. Estaba tranquilo. Cuando pensaba en Cristina, a quien había encontrado como un coleccionista encuentra la pieza más rara y más valiosa del mundo, la más perfecta de su colección, una verdadera obra de arte cuya localización y descubrimiento hubiera sido su única meta, el sentido de su vida. Cristina no me miente, me dije, no me es infiel, conozco todos sus pensamientos, hasta los más secretos, incluso los que se le ocurren durante el sueño. El diario encuadernado en terciopelo amarillo que le regalé al poco de casarnos lo decía todo. Acordamos que me contaría y se contaría a sí misma todos sus pensamientos, sentimientos, deseos, esos desechos del alma humana de los cuales nadie habla en voz alta, por vergüenza o porque piensa que se trata de detalles irrelevantes. De todo ello dejaba huellas en aquel diario peculiar. Me mandaba mensajes de pocas palabras para que yo pudiera saber lo que ella había llegado a pensar o a sentir en ciertas situaciones, en presencia de ciertas personas. Nuestra relación tenía este aspecto de total confianza. El diario secreto siempre estaba allí, en el cajón de su escritorio, del que solo ella y yo teníamos la llave. Aquel diario era lo más confidencial que podía existir entre marido y mujer. Si en la vida de Cristina hubiera habido algún secreto, el diario me lo habría revelado. Pero claro, me dije, últimamente hemos descuidado ese juego secreto. Así que me levanté, crucé la casa a oscuras y llegué al estudio de Cristina. Entré, me acerqué al escritorio, abrí el cajón y busqué el diario encuadernado en terciopelo amarillo. Pero el cajón estaba vacío. Cierra los ojos, se queda así durante un rato, como un ciego, con el rostro sin expresión, como si estuviera buscando una palabra. Era medianoche, pasada ya. La casa dormía. Cristina estaba cansada. No quería molestarla. Se habrá llevado el diario al dormitorio, pensé. Prosigue con voz amable. No quería molestarla. Ya le preguntaría al día siguiente si tenía algún mensaje para mí en aquel diario, en aquel correo secreto nuestro. Has de saber que aquel cuaderno lleno de confianza, del que nunca hablábamos, puesto que sentíamos un poco de vergüenza ante tanta confianza mutua, era como una constante declaración de amor entre nosotros. Es difícil hablar de ello. La idea había sido de Cristina. Ella me pidió que se lo regalara en París durante nuestra luna de miel y era ella quien quería confesarse constantemente. Más tarde, mucho más tarde, cuando Cristina ya no vivía, comprendí que quien se prepara con tanto escrúpulo para tales confesiones, para unos actos de total confianza, probablemente sabe ya que algún día habrá algo en su vida que tendrá que confesar.
Yo tardé en comprender la importancia de aquel diario. Pensaba que se trataba de una exageración típica de mujeres, de una forma de mandar mensajes secretos, escritos, caprichosos, mensajes en clave sobre la vida de Cristina. Me decía que no quería tener secretos, ni conmigo ni consigo, y que apuntaría todo lo que le costara expresar en voz alta. Ya te he dicho que más tarde comprendí que quien busca refugio en la sinceridad teme algo. Teme que un día su vida se llene de cosas que no pueda revelar, de verdaderos secretos inconfesables. Cristina quería entregármelo todo, su cuerpo y su alma, sus sentimientos y sus pensamientos más secretos, todos los mensajes de su sistema nervioso. Estábamos en plena luna de miel. Cristina estaba enamorada. Ya sabes cuáles eran sus orígenes, lo que significaba para ella todo lo que yo le había dado, mis apellidos, esta casa, el palacete de París, la vida en sociedad, en fin, cosas que ella ni siquiera se había atrevido a soñar en esta pequeña ciudad, en la casa humilde donde vivía sola, con su padre, un anciano callado y enfermizo que ya solo vivía de recuerdos, con su instrumento musical y con sus partituras. De repente, la vida se lo da todo, se lo pone todo en bandeja, el matrimonio, un viaje de novios de un año entero, París, Londres, Roma, Oriente, meses enteros en un oasis, en el mar. Cristina naturalmente creía estar enamorada. Más tarde me di cuenta de que no era amor, ni siquiera al principio, de que solo era gratitud. Enlaza las manos, apoya los codos en las rodillas, se inclina hacia adelante y continúa. Sentía gratitud, una infinita gratitud, a su manera, a la manera de una recién casada que se ha ido de luna de miel con su esposo, un joven rico y apuesto. Aprieta las manos enlazadas, mira los dibujos de la alfombra con entrega y atención. Quería expresarme su gratitud a toda costa. Por eso inventó lo del diario. Un regalo muy peculiar, porque el diario siempre estaba lleno de cosas que me sorprendían. Desde el primer día, Cristina no me idolatraba en absoluto en su diario, y sus confesiones eran a veces tan sinceras que me inquietaban. Me describía según me veía, con pocas palabras, pero muy acertadas. Describía lo que no le gustaba de mí, mi manera de acercarme a la gente, a cualquier persona del mundo, mi excesiva seguridad. No hallaba en mí humildad, el máximo valor para su alma cristiana. Era verdad. Durante aquellos años yo no tenía ni pizca de humildad. El mundo me pertenecía. Acababa de conocer a mi mujer y acogía con perfecto eco sus palabras y los mensajes de su cuerpo y de su alma. Era rico, poseía un elevado rango. La vida se me presentaba en todo su esplendor. Tenía 30 años. Amaba la vida, el servicio, mi carrera. Ahora que miro atrás, yo mismo me siento un tanto asqueado de una seguridad y una felicidad tan autocomplacientes y egoístas. Como todas las personas que viven mimadas por los dioses sin ninguna razón, también sentía una especie de angustia en el fondo de tanta felicidad. Todo era demasiado hermoso, demasiado redondo, demasiado perfecto. Uno siempre teme tanta felicidad ordenada. Me habría gustado, entonces, en plena luna de miel, ofrecer algún sacrificio a la vida. No me habría importado si el correo de casa que recogía en los diferentes puertos me hubiera traído noticias desagradables.
materiales o sociales. No me habría importado enterarme de que esta mansión se había quemado, de lo que había perdido dinero. No me habría importado ni mi banquero. El administrador de mi fortuna me hubiera enviado malas noticias o algo parecido. Ya sabes, uno siempre quisiera devolver algo a los dioses, una parte de su felicidad, porque los dioses son, como se sabe, envidiosos, y cuando dan un año de felicidad a un simple mortal, lo apuntan como una deuda y al final de su vida se la reclaman con intereses de usurero. A mi alrededor todo transcurría sin fallo alguno. Todo era perfecto. Cristina escribía en su diario mensajes de pocas palabras, como si se dirigiera a él en sueños. Unas veces escribía una frase, otras una sola palabra. Cosas como, por ejemplo, no tienes solución porque eres vanidoso. Luego estaba semanas sin escribir nada. O escribía que había visto a un hombre en Argel, que el hombre la había seguido por un callejón estrecho, que le había hablado y que ella había tenido la sensación de que se habría ido con él. Cristina era una mujer curiosa y activa, pensaba yo, pero me sentía feliz y aquellos peculiares destellos de sinceridad, un tanto inquietantes, no alteraban mi dicha. Nunca se me ocurrió pensar que quien se propone contárselo todo al otro, a lo mejor habla con sinceridad incondicional, para no tener que decir absolutamente nada sobre aquello que de verdad le importa. Nunca se me ocurrió pensarlo, ni durante la luna de miel, ni después, al leer los pasajes del diario. Pero llegaron aquel día y aquella noche, el día de la cacería, y pasé el día entero con la sensación de que tu arma se había disparado, de que un proyectil inesperado había pasado silbando junto a mi cabeza. Allí estaba yo, a las tantas de la noche. Tú te habías ido después de repasar detalladamente con Cristina todos los pormenores sobre el trópico, y me quedé a solas con los recuerdos de aquel día, de aquella noche. Y no encontré el diario en su sitio habitual, en el cajón del escritorio de Cristina. A la mañana siguiente decidí ir a la ciudad para verte y preguntarte sobre unas cuantas cosas. Se calla. Cabecea en sentido negativo, como una persona mayor que se sorprende por algo que hace un niño. Preguntarte que dice en voz baja con desprecio, como si se estuviera burlando de sí mismo. ¿Qué se puede preguntar con palabras? ¿Qué valor tienen las respuestas que se dan con palabras y no con la veracidad de la vida humana? Muy poco, dice, totalmente convencido. Son muy pocas las personas cuyas palabras concuerdan con su existencia. Cuando eso sucede, se produce una de las maravillas más raras de la vida. Yo, en aquella época, todavía no sabía esto. No me estoy refiriendo a los embusteros. Quiero decir que la gente acaba aprendiendo la verdad, adquiere experiencias, pero todo ello no sirve de nada, puesto que nadie puede cambiar de carácter. Quizás no se pueda hacer nada más que esto en la vida. Adaptar a la realidad, con inteligencia y con atención, esa otra realidad irrevocable, el carácter personal. Esto es lo único que podemos hacer y sin embargo, así tampoco seremos más sabios, ni estaremos más resguardados frente a las adversidades. Decidí, pues, buscarte para hablar contigo sin caer en la cuenta
de que te preguntara lo que te preguntase y me respondieras lo que me respondieses, los hechos no cambiarían. Sin embargo, se pueden conocer los hechos a través de las palabras, acercarse a la realidad mediante preguntas y respuestas, y decidí hablar contigo por eso. Dormí profundamente, estaba muy cansado, como si hubiera pasado una prueba física especialmente dura, como si hubiera montado a caballo o caminado durante muchas horas. Una vez bajé a cuestas un oso desde las cumbres nevadas. Pesaba por lo menos 250 kilos. Sé que mi fuerza era excepcional por aquellos años, pero todavía sigo sin entender cómo pude cargar con aquel peso, caminando por senderos estrechos y empinados y bordeando precipicios. Era como si el hombre fuera capaz de todo, mientras su vida tuviera un sentido. Aquella vez, después de haber bajado el oso, caí agotado en la nieve del valle y me quedé dormido. Me encontraron mis monteros, medio congelado, al lado del oso muerto. Y resulta que aquella otra noche dormí de la misma manera, profundamente, sin soñar. Al despertar, mandé preparar el coche y fui a la ciudad, a tu casa. Allí me enteré de que te habías ido. La carta que mandaste al regimiento la recibimos al día siguiente. Una carta en que comunicabas que ponías tu destino a disposición de tus superiores y que te marchabas al extranjero. Al principio solo fui consciente del hecho de que huías y así se me confirmó que habías querido matarme, que había ocurrido algo, que estaba ocurriendo algo que yo no entendía en aquel momento. Pero sabía con certeza que aquel algo tenía que ver conmigo, íntima y fatalmente, y que todo lo que ocurría no solamente te ocurría a ti, sino también a mí. Allí estaba, en tu casa, en aquella habitación llena de objetos secretos, embriagadores, extravagantes, y de repente se abrió la puerta y entró Cristina. Habla como un narrador amable y cordial, como si estuviera relatando los detalles más interesantes de una antigua historia repleta de anécdotas, para entender al amigo llegado del extranjero, de un tiempo y un espacio lejanos. Conrad lo escucha sin moverse. Deja el puro apagado en el borde de la bandeja de cristal, cruza los brazos y se queda así, inmóvil, en postura rígida y correcta, como un militar que tiene conversación amistosa con un superior. Entró y se detuvo en la puerta, dice el general. Venía de casa, sin sombrero. Ella misma había conducido el calesín. ¿Se ha ido?, preguntó. Su voz parecía rara, como si estuviera ronca. Le dije por señas que sí, que te habías marchado. Cristina se quedó allí, inmóvil, en la puerta, y creo que nunca la había visto tan bella como aquel momento. Su rostro estaba muy pálido, como el de los heridos que han perdido mucha sangre. Solo sus ojos brillaban febriles, como la noche anterior, cuando entré y ella estaba leyendo aquel libro sobre el trópico. Ha huido, dijo después, sin esperar ninguna réplica, para sí, como afirmándolo y constatándolo. Era un cobarde, añadió con indiferencia. ¿Eso dijo?, pregunta el invitado, y se mueve, modifica su postura de estatua y carraspea. Sí, dice el general, no dijo nada más. Yo tampoco le pregunté. Nos quedamos allí de pie sin decir palabra. Después Cristina miró a su alrededor, observó los muebles uno por uno, las pinturas
las obras de arte. Yo estaba pendiente de aquellas miradas. Miraba las cosas como si estuviera despidiéndose de ellas. Las miraba como quien las conoce y se despide de ellas. Ya sabes, se puede mirar una habitación llena de cosas de dos maneras, como cuando lo ves por primera vez y la quieres conocer, y como cuando te despides de ella. La mirada de Cristina no tenía nada de curiosidad de la primera vez. Su mirada repasaba la habitación con tranquilidad, con conocimiento, como si contemplara su propia casa, donde sabía el sitio de cada cosa. Sus ojos brillaban febriles, como si estuviera enferma, y al mismo tiempo estaban extrañamente nublados. Seguiremos.